Bueno, en esta clase hemos seguido el hilo conductor que habíamos dejado en la clase anterior y que es el del tema del proceso del dinamismo afectivo. Yo antes de cada tema siempre me planteo la misma pregunta y es ¿por qué es importante este tema para un psicólogo? Es decir, ¿por qué hay que estudiarlo? Y este tema es de los más importantes porque para un psicólogo es vital el ser capaz de explicar cómo se generan las emociones de un paciente que tiene delante, o no solo de un paciente que tiene delante, sino de cualquier circunstancia en la que tenga que tratar con personas en su desarrollo como profesional. Bien, hablamos de algo dinámico porque está compuesto por un principio, un desarrollo y un final, ¿vale? Para entender cómo funciona este esquema en el que hablamos del proceso, de este proceso dinámico, nos apoyamos en el esquema de Magda Arnold. Este esquema se resume principalmente en que toda emoción nace de una valoración. Hay dos valoraciones es decir, tras una realidad que afecta al individuo, existen dos valoraciones. Una que se da primero, que es automática, en la que valoramos si esta emoción nos hace un bien, o sea, nos da un bien o nos da un mal, que, atención, no es lo mismo decir que una emoción es buena o es mala a decir que una emoción es agradable o desagradable. Es decir, va a haber muchas situaciones en las que una emoción desagradable, como puede ser la pérdida de un ser querido, una situación negativa en el trabajo, nos genere pues emociones desagradables como pueden ser la tristeza. Pero estas emociones son buenas para mí en ese momento, porque nos orientan a la situación en la que estamos. No sería algo malo en el momento en el que yo sintiese pues alegría en ese momento, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esta valoración puede ser, en un primer momento puede ser acertada, pero también puede ser errónea. Es por eso que tenemos una segunda valoración, una valoración más consciente, ¿vale? En la que en este momento ya procesamos nosotros qué es lo que estamos sintiendo, y además es interesante en esta valoración poder enfocar nuestra emoción. ¿Por qué? Porque el inicio de nuestra emoción nosotros no lo decidimos, es decir, no decidimos el estímulo que lo genera, pero sí que podemos decidir cuál es el fin de este proceso, ¿vale? La emoción es algo muy intenso, es algo que en un principio es automático y que básicamente nos revela la verdad de cómo somos. Cada emoción, por lo tanto, da un mensaje. Es decir, leyendo las emociones de las personas podemos entender muchas cosas sobre ellos. Como hemos visto en clase, existen 5 emociones principales, que son la alegría, la tristeza, el asco, la ira y el miedo. Y con esto pues podemos llegar a entender a las personas. También hay que aclarar que a lo largo del día existen muchas emociones en una persona, pero que sin embargo existe una que prevalece, que es lo que nosotros llamamos estado de ánimo, ¿vale? Y también tenemos que aclarar lo que son los afectos, que es algo a lo que le tenemos importancia, es decir, tenemos un vínculo con ello, un vínculo emocional. Por último, también tenemos que aclarar cómo Magda Arnold ilustra esta orientación de la emoción con su pirámide, ¿vale? Que tiene 4 escalones. El primero es la verdad, es decir, en la base de todo siempre está la verdad. Y en el segundo está uno que a mi punto de vista es muy interesante, que es la jerarquía de valores. Es decir, podríamos poner en esta parte de la pirámide los valores a secas, pero es importante aclarar que no todos los valores tienen la misma importancia y hay valores que están por encima de los otros. Esto es un problema que tienen muchas personas porque no saben diferenciar qué valores van por encima de otros y ponen cosas como el dinero por encima de los seres queridos. Esto es un error, evidentemente, a la hora de enfocar no solo tus valores, sino tu vida en general. El tercer escalón es un buen ideal de vida, como ya hemos visto, estar orientando tu vida hacia tus valores y hacia quién quieres ser. Y lo último es tener un desarrollo perfectivo, es decir, un camino que nos haga bien, ¿vale? También es importante decir que en este camino
de la búsqueda de algo que nos haga bien, hay una especie de tensión entre el bienestar y el bien ser. Nosotros tendemos al bienestar, que no es algo malo, es decir, el bienestar es algo que es positivo, pero estar siempre enfocados hacia un bienestar personal no nos va a hacer un correcto desarrollo. Tenemos que tener un correcto desarrollo hacia lo que llamamos el bien ser. Es decir, como por ejemplo hemos visto en Hombre en Busca del Sentido, como podemos tener con Víctor Frank, un desarrollo que nos lleve a una perfección en el desarrollo. Es decir, no algo egoísta, sino algo que nos haga bien.